Qué precioso es recordar que no dependemos de un instrumento para poder alabar al Señor, a pesar de que los instrumentos y quienes lo tocan son un precioso regalo para la iglesia. Nos recuerdan que el Señor demanda que todo el que respire le alabe, y qué bueno que podamos hacer eso juntos. Amados, ¿cómo nosotros podemos identificar o diferenciar cuando una persona está viva o muerta? ¿Qué señales deberíamos ver en esa persona para saber si vive o ha muerto? ¿Qué vienen a sus mentes? Respirar. En primer lugar, debe haber respiraciones. Lo primero que use, revísalo a ver si está respirando o no. La respiración es central. Sabemos que estamos vivos porque respiramos. ¿Qué otra señal nosotros podemos ver o deberíamos ver en una persona para saber si vive o no? ¿Cómo? Los signos vitales, si tiene pulso, la temperatura corporal y todo lo demás. Cuando una persona no posee alguno de estos signos, nosotros podemos decir con seguridad, lamentablemente ha muerto. ¿Por qué digo esto? ¿En qué se relaciona este ejemplo, esta ilustración, con el tema que vamos a ver hoy? Bueno, de la misma forma como un ser humano debe mostrar ciertos signos vitales para saber si está vivo o no, la iglesia de Cristo también debe exhibir síntomas de vitalidad espiritual para saber si está viva o no. Así como necesitamos ver ciertos signos vitales en una persona para saber si vive o no, de la misma forma hay ciertos síntomas de vitalidad espiritual que deben hacerse visible en una iglesia local para saber si ésta vive o no. Y es de ese tema que quiero hablar esta noche y el próximo miércoles, los síntomas de vida o de vida orgánica en una iglesia. Hace algunos años tuve el privilegio de enseñar este tema en nuestra congregación. Pero hay dos razones por las cuales he considerado adecuado el traerlo de nuevo hoy. La primera de ellas es por nuestra necesidad, la profunda necesidad que cada uno de nosotros tiene en profundizar o de profundizar en la doctrina de la iglesia. Vivimos en tiempos donde aquellos que quieren ser parte de la iglesia o asisten a la iglesia no saben qué es una iglesia. Al mismo tiempo, vivimos en días donde personas con mucha ligereza están atacando la doctrina de la iglesia, su valor y todo lo que ella representa. Pero en último lugar, creo que es adecuado poder traer esta breve serie de 2 clases a nuestra iglesia, porque en aquel momento no estaban muchos de ustedes. Por la gracia del Señor, muchos han sido añadidos en el último año que necesitan reafirmar y escuchar cada una de estas verdades. Lo que quiero que hagamos esta tarde es lo siguiente. Quiero que juntos podamos explorar 4 de 7 síntomas claves de vida orgánica en una iglesia local basada en las enseñanzas del Nuevo Testamento. Yo tendré hoy el privilegio de exponer 4 para ustedes y el próximo miércoles expondremos las últimas 3. Cuando escuchemos esto, la tentación va a ser mirar hacia afuera. Comenzar a tratar de evaluar aquellas iglesias que están allá afuera. Probablemente haremos un esfuerzo en tratar de evaluar la iglesia de donde salimos. Pero siempre es más fácil ver hacia afuera que hacia nosotros mismos. Por eso yo quiero animarles que hoy dejemos de mirar afuera y miremos hacia nosotros mismos, hacia las filas de trono de gracia. Y con humildad podamos autoexaminarnos, pero también a la luz de la palabra. ¿Por qué a la luz de la palabra? Porque no podemos evaluarnos nunca, ni de manera personal, ni de manera eclesial, a la luz de nuestra propia opinión. Eso es un error. Debemos dejar que sea la verdad de Dios la que nos evalúe y determine si lo que estamos haciendo con nuestras vidas y ministerio está bien o está mal. Sin más preámbulo, veamos el primer síntoma de vida que debe poseer una iglesia que está viva. Y el primer síntoma de vida para aquellos que toman nota es el siguiente:
hay cierta actividad conjunta. Así es. El primer síntoma de vitalidad espiritual en una iglesia de Cristo es el siguiente: hay cierta actividad conjunta. ¿A qué me refiero? Hermanos, la vida orgánica en una iglesia se manifiesta a través de actividades que los creyentes realizan juntos como cuerpo unificado. Hay un grupo de actividades que nosotros realizamos en la semana como cristianos. Yo espero que todos ustedes lo estén haciendo, como el dar testimonio del evangelio a otros, como el evangelizar, como muchos lo hacen en su lugar de trabajo o en momentos en el que el Señor nos permite, como visitar a algún hermano que está enfermo y animarle con el evangelio, como discipular a alguien que apenas está dando sus primeros pasos en la fe cristiana. Todas esas cosas las debería hacer una iglesia cuando ha sido esparcida. Pero no todas esas cosas siempre las hacemos como iglesia reunida. Y el aspecto que quiero enfatizar es ese: a esas actividades que hacemos como iglesia reunida, a esas actividades que hacemos como iglesia el día del Señor. ¿A qué me refiero? Adoración corporativa. Ciertamente el Señor, después de que hemos creído en Cristo, ha venido a morar en nosotros por medio de su Espíritu. Todo aquel que ha creído tiene el Espíritu Santo morando dentro de sí. Y esa es una realidad que no podemos negar, que está en cada página de las Sagradas Escrituras. Pero el mismo Dios que nos ha dado su Espíritu, ese mismo Dios nos ha mandado a congregarnos, a reunirnos junto a su pueblo, y Él ha determinado manifestar su presencia de manera especial cuando su pueblo se reúne. ¿A qué voy? La presencia de Dios está contigo, y Dios nos ha permitido disfrutar de momentos muy hermosos. Aquellos que gozamos de la presencia de Dios cuando estamos en nuestro devocional, en la calle, o donde el Señor le ha placido hacernos cada vez más conscientes de acuerdo a la verdad de su presencia. Pero, de acuerdo a la Escritura, solo un cristiano podrá disfrutar y experimentar la presencia de Dios de una manera más especial, más dulce y más gloriosa cuando se reúne con la iglesia local. ¿A qué me refiero? Cuando tú no te reúnes con el pueblo de Dios, no vas a poder experimentar nunca la presencia de Dios de una manera tan especial como se experimenta cuando se reúnes con su pueblo. Alguien decía que el día del Señor es ese día donde los cielos y la tierra se unen. Es ese día donde gozamos de la presencia especial de Dios. Desde el Antiguo Testamento está esa declaración hasta llegar a su punto más alto. La iglesia a lo largo de la historia no se reúne simplemente por tradición. Nos reunimos por mandamiento del Señor, un mandamiento que al cumplirlo produce delicia en aquellos que lo atienden, que es ese mandamiento de apartar uno de 7 días para reunirnos y adorar juntos al Señor. No dejen de congregarse, porque algunos ya han vuelto costumbre el no reunirse con el pueblo de Dios. Una iglesia donde sus miembros no hacen acto de presencia, en la adoración corporativa, donde el día del Señor es menospreciado y donde tomamos esa típica excusa: todos los días son días del Señor. Bueno, ¿por qué no te congregas todos los días? Mentira, solo es una excusa más. No, yo tengo mi diferencia contra el día del Señor, otra excusa más. La palabra de Dios desde el Antiguo y Nuevo Testamento confirma la teología redentora y creacional que está detrás del día del Señor y que llega a su punto más alto y glorioso en la cruz del Calvario y en la tumba vacía. Así que una señal de vida en la iglesia, no la única, es cuando ese cuerpo, esa iglesia local, esa familia tiene cierta actividad conjunta, como la adoración corporativa. Cuando nos reunimos juntos a escuchar la predicación expositiva. No es lo mismo escuchar la palabra tú solo a través de YouTube. No, juntos.
Ahora bien, ¿quién lo ha determinado así? El Señor. Y ese mandamiento era visible, real y palpable, incluso cuando la iglesia era perseguida. Imagínate en tiempos como los nuestros, donde por lo menos aquí no lo somos. Algunos quieren atacar el día del Señor, su relevancia y su preeminencia, simplemente para justificar su falta de compromiso con el cuerpo de Cristo y su poco deseo de estar con la familia de Dios, a pesar de que dicen yo soy de la familia de Dios, pero yo no tengo muchas ganas de estar cada semana con la familia de Dios. Y a veces nos ausentamos y ni siquiera lo notificamos. Hay personas que se han hecho miembros y han hecho un compromiso público, faltan un domingo y uno no tiene ni idea por qué faltó. No somos una familia. Cuando usted ha sido invitado a una celebración familiar y usted no va a asistir, ¿qué es lo mínimo que se espera de usted? Que usted anuncie por qué no va a estar. Pues cada semana, cada domingo se te invita a reunirnos como familia en este lugar. El ideal es que tú puedas no solamente hacer un esfuerzo de no ausentarte, sino también de avisar cuando por una razón extraordinaria y grave no puedes estar. Pero vuelvo y repito, jamás vas a poder experimentar de una manera tan dulce, tan gloriosa, tan hermosa la presencia de Dios como cuando ésta se manifiesta, cuando su familia se reúne. Ese día también nos reunimos a celebrar los sacramentos juntos. Es algo que hacemos en comunidad. Los sacramentos es algo que hacemos como familia, como comunidad. En la pandemia esto terminó amenazado por muchos también. Hay pastores que se dedicaron a bautizar por Zoom y dejaron esta práctica incluso después de la pandemia y nos reímos, pero yo vi muchos casos donde el pastor ponía su mano en la pantalla, decía en el nombre del Padre, el Hijo te bautizo, y la persona solita, ella misma se ponía la mano y se colocaba en la bañera. Y ellos dijeron, nos pareció agradable el hacer esto y lo dejaron como una práctica hasta el día de hoy. Por eso les digo que estos temas se hacen necesarios, porque el tema de la doctrina de la iglesia está siendo amenazado hoy. Otros que han tomado la cena del Señor cada uno en su lugar, independiente. Pues yo no me congrego, pero eso sí, yo tomo la cena del Señor solito en mi cuarto. Eso es contrario a la palabra de Dios. No hay forma que tú puedas probar eso a la luz de la palabra de Dios. Repito, ni en tiempos de persecución o amenaza de la iglesia pensaron en esa idea. Tenemos actividades en conjunto el Día del Señor, donde como predicaba nuestro hermano John Muñoz hace una semana, es un tiempo para visitarnos, para compartir la comida juntos, para cuidarnos juntos, para perseverar en la doctrina juntos. Hermanos, estas actividades reflejan una mente y un propósito entre nosotros, que trasciende al solo hecho de estar juntos. Demuestra que los creyentes son una comunidad de adoradores que recorren juntos la vida. Eso es lo que hacemos. Una comunidad de hombres y mujeres que han sido salvados por la gracia de Dios. Una comunidad de redimidos. Una comunidad de adoradores que recorremos juntos la vida, animándonos a terminar la carrera. Y en ese recorrido fortalecemos lazos de amistad entre nosotros y promovemos el crecimiento espiritual entre nosotros. Eso hacemos cuando tenemos esa actividad en conjunto, no individual ni separados. Por eso necesitamos animar a nuestros hermanos a participar regularmente en el culto dominical y en las actividades semanales. Por eso me gozo en ver tantas caras hoy. Por eso necesitamos organizar tiempos de comunión y no sencillamente terminar el culto y salir corriendo. Ustedes me han escuchado decir muchas veces, si alguien no quiere estar con el pueblo de Dios, probablemente es que no es parte del pueblo de Dios. Y eso a algunos les ha incomodado. ¿Cómo va a decir este hombre que yo no soy cristiano simplemente porque no me quedo a compartir con los demás el día domingo? No soy yo, es la Escritura. Quien no quiere estar con el pueblo de Dios, ¿cómo puede decir que es parte del pueblo de Dios? Todos nosotros somos parte de una familia. Yo soy parte de la familia Orozco Rojano. ¿Cuál sería la razón que ustedes pensarían que a mí me motivaría el no querer estar junto con mi familia? No sea de la familia, o que hay un odio en la familia, un rencor en la familia. No sé, un montón de cosas pueden venir a nuestra mente.
Pero cuando tú eres parte de la familia, te sientes parte de la familia. Yo no sé ustedes, pero yo disfruto demasiado el tiempo en familia. Pero algunos lamentablemente vienen a recibir el alimento de la palabra con una actitud consumista y apenas termina el culto me voy. Es una actitud tan irrespetuosa y poca espiritual, me atrevo a decir, como cuando usted va a una casa, va con hambre, le sirven el plato de comida y apenas usted comió, no importa si los otros no se han saciado, no importa si hay que dar gracias y compartir con los que dieron el plato, usted, Nicolás, ya comiste, ya te vas. Bueno, así sucede muchos domingos. ¿Por qué? Porque es como si no fuéramos parte de esa familia. Y yo sé que para alguien que está llegando siempre es difícil. Yo sé que algunos tienen una personalidad un poco introvertida, pero yo no encuentro ninguna página en mi Biblia que diga a los introvertidos si los dejamos, si le permitimos no tener comunión. No dice eso nada en la Biblia. Somos una familia. Ese es el título que usa la palabra de Dios. Por eso me encanta la cultura de discipulado que desde hace un año ha ido creciendo en nuestra iglesia. Cómo se han hecho buenos amigos. Cómo entre ustedes se están rindiendo cuentas. Eso es un signo de vida en una iglesia. Que hay cierta actividad conjunta. Pero en segundo lugar, el segundo síntoma de vitalidad espiritual en una iglesia es el siguiente. Existe un interés mutuo. Existe un interés mutuo. ¿Cómo la Biblia describe a la iglesia? Vayamos por favor a la carta de Pablo a los Gálatas por un momento. Vamos primero a Efesios, ya que estamos ahí. Efesios capítulo 2, versículo 19. Y luego vamos a la carta a los Gálatas. Y hay muchos más pasajes, pero miremos estos dos para ver cómo la Biblia, no Plinio, no los reformados, cómo la Biblia llama y describe a la iglesia. Efesios 2:19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Y esto lo dice Pablo luego de haber evidenciado y mostrado cómo la cruz de Cristo nos ha unido. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de ¿qué? De la familia de Dios. Gálatas capítulo 6. Vamos a la carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 6. Una carta anterior a la que acabamos de leer, anterior a Efesios. Gálatas capítulo 6, versículo 10, dice así la palabra de Dios. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de ¿qué? Muy bien, entonces la Biblia, ¿cómo describe a la iglesia? ¿Como una organización o como un organismo? Somos una familia. Las familias se cuidan entre sí. Bueno, ese es el deber ser. Lamentablemente hay familias rotas donde esto no es común y es triste. Pero les pregunto, cuando uno ve una familia llena de heridas, donde los miembros de esa familia no se relacionan, se cuidan y se preocupan el uno al otro, ¿ustedes miran eso con entusiasmo o tristeza? Tristeza. Incluso el mundo, aquellos que no tienen a Cristo, criticarían a una familia así y dirían, no, yo no quiero ser parte de una familia así. Incluso el mundo. Veo como feo, oscuro eso. ¿Por qué? Porque Dios, de quien tenemos la imagen, nos ha diseñado para la belleza. Y por eso tenemos cierto rechazo a esas cosas. Pero cuando vemos una familia unida, cuidándose mutuamente, expresándose amor los unos a los otros, eso emana hermosura, belleza, orden, equilibrio, todo eso. Pues la Biblia dice que somos la familia de la fe. Y en la familia nos cuidamos los unos a los otros.
Hay lazos que nos unen como hermanos en Cristo que van más allá de lo biológico. Yo estudiaba ahora con un grupo de pastores en Perú el texto de Juan 19, donde Jesús colgado en la cruz muestra aún en el último minuto de su vida preocupación por su madre y dice: madre, he aquí a tu hijo, hablando de Juan, hijo, he aquí a tu madre. Y lo interesante es que Jesús dice que Juan, el discípulo amado, quien era parte de la familia espiritual de María, sea quien se encargue de ella y la cuide. Es interesante que no haya dicho eso de sus hijos naturales o biológicos, o de algún pariente biológico de ella, sino de uno que está vinculado a ella por ese lazo espiritual que Cristo ha formado entre nosotros. Cristo nos ha hecho parte de una familia. Cristo ha creado una familia espiritual que trasciende todo, que va más allá y que permanece aún en la eternidad. Por eso es una locura que nos estemos peleando entre nosotros, con quienes hemos sido unidos por el amor y la sangre y el perdón de Cristo, con quienes pasaremos juntos la eternidad. La Biblia no dice que somos amigos, ni que somos primos. La Biblia nos llama hermanos. Hermanos, esos somos. Tenemos el mismo Padre. No es que los creyentes en Perú o en el oriente de nuestro país sirvan a otro Padre que no sea nuestro Padre. Servimos al mismo Salvador. ¿O alguien aquí fue salvado por otro Cristo? No, hemos sido salvados por el mismo Cristo. ¿Mora en nosotros acaso otro espíritu? No, en todos nosotros mora el mismo espíritu. Pregunto, ¿hay un grupo de aquí de cristianos que pertenezca a otro cuerpo aparte del de Cristo? No, todos pertenecemos al mismo cuerpo. Por eso es una tontería hacernos daño los unos con los otros. Estamos peleando la guerra equivocada. Y a veces podemos estar dañando con nuestras palabras a alguien por quien Cristo derramó su sangre. Por lo tanto, es alguien a quien Cristo ama mucho. Hermanos, somos hermanos para cuidarnos los unos a los otros. Pero ¿cómo podemos hacer esto en la práctica? Bueno, es necesario que podamos conocer las condiciones de vida y necesidades de nuestros hermanos. Yo no sé cuántos de ustedes saben dónde viven sus hermanos, cuáles son sus condiciones de vida, que si se presenta una emergencia tú sabes a dónde ir. Ustedes se visitan. ¿Tú has ido a casa de tus hermanos? ¿Qué tanto has llevado a la realidad este deber cristiano con tus hermanos? ¿O eres de los que siempre cierra la puerta a tus hermanos porque, bueno, yo soy introvertido? No, las puertas de tu hogar deben abrirse siempre para tus hermanos. Tu hogar debe ser un lugar para recibir los hermanos. No es que no esté en condiciones, no importa. Por eso necesitamos escuchar y compartir nuestros testimonios. Yo se los he dicho anteriormente, a veces con mucha ligereza llamamos hermano a las personas. Y a veces ni siquiera sabemos cómo se convirtieron o si entienden el evangelio. Y no hay nada peor, hermanos, que llevar a esas personas a que terminen el infierno creyendo toda su vida de que eran cristianos. Es el peor daño que tú le puedes hacer a alguien. Por eso es útil conocer nuestros testimonios, escuchar sobre lo que Dios ha hecho y está haciendo en nosotros. Lo que pasa es que somos pésimos oidores. Escuchamos una parte del testimonio, no, porque yo me convertí por medio de la predicación de mi esposa. A mí también me predicó mi esposa. Ya va, déjame terminar. Necesitamos aprender a escuchar. No todo lo que viene a nuestra mente lo tenemos que decir, no siempre tenemos que hablar. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando escuchas la vida que lleva tu hermano, las luchas que tiene tu hermano, tú vas a saber cómo cuidarlo y cómo ayudarlo. Pero tú no puedes saber cómo ayudar a alguien si primero no conoces las necesidades de esa persona.
Y si tú y yo miramos a la Biblia, en especial al Nuevo Testamento, este es un deber que Dios se encarga no solo a los pastores, sino a todos los miembros de la familia. Recientemente, ustedes lo saben, mi madre estuvo bastante enferma con una úlcera en su estómago. Y nosotros somos 4 hermanos. Yo soy el mayor de todos y tengo 3 hermanas que me siguen. Y cada uno de nosotros estaba en diferentes lugares. Cada uno de nosotros tenía diferentes capacidades y dones y formas de ver lo que estaba pasando. Pero cada uno de nosotros, desde el lugar donde estaban, las capacidades y dones que teníamos, estábamos contribuyendo en ayudar a nuestra madre en esa situación. Mi hermana, la mayor de las hembras, Cindy Paola se llama, ella estaba en Colombia cuidando de mi mamá, lidiando con ella en la madrugada, atendiéndola y cuidándola. Nosotros de este lado, Marianela, Ana María y mi persona, estábamos enviando lo que se necesitaba, orando por ella, al pendiente, brindando consejos, tocando algunas puertas, todo lo que se pudiera hacer. Cada uno según el don, la capacidad que Dios nos dio, estábamos colaborando. ¿Qué hubiese pasado si yo como hermano dejo toda la carga en Cindy Paola que está allá? ¿Crees que sería yo un buen hermano? Si dejo que una sola persona lleve con toda la carga de la situación. ¿Cómo lo llamarían ustedes? Desconsiderado, mal hermano y un montón de cosas más. Y yo pudiera haberme excusado, tú eres la que está cerca. Pero ni Jesús descuidó a su madre en el momento donde estaba agonizando en la cruz. Ni siquiera. Jesús cumplió cada mandamiento perfectamente, incluyendo el 5º. Aún en ese momento de agonía. Pues mis hermanos, ¿qué pensarían ustedes de una iglesia que deja toda la carga sobre sus líderes? Que deja toda la carga de la iglesia sobre sus pastores. Yo estoy seguro que ya usted tiene la respuesta. Pero usted acaba de escuchar que somos una familia. La iglesia es una familia. A veces vemos la iglesia simplemente en términos organizacionales. Y así se la manejan mucho, como si fuera una empresa. No, esto es una familia. Una familia donde nos cuidamos, donde nos amamos y donde practicamos la hospitalidad los unos a los otros. Hay gente que me dice a veces, pastor, ¿cómo puedo servir? Yo quiero servir. ¿Qué posibilidad hay? ¿Qué tengo que hacer para entrar al protocolo, a los servidores de domingo? Porque yo quiero servir. Yo siento que no estoy sirviendo. Ustedes escucharon hace una semana un sermón de Éxodo por parte de Daniel, donde nos recordaba que nosotros podemos servir a Dios en cada área donde nos coloca. ¿Quieres servir? Está atento a los grupos, a la primera necesidad que surge, ofrécete. ¿Quieres servir? Siéntate y ten comunión con los hermanos, identifica la necesidad que tiene y esfuérzate por suplirla. Y estás sirviendo al Señor. No tienes que estar con un carnet colgado en el pecho para hacerlo. No quiere decir esto que el domingo todos van a colgar su carnet, porque hay muchas labores que hacer también el domingo. Pero no quiero que nos encerremos en esa idea muy carismática y católica romana y a veces empresarial de cómo deberíamos ver la iglesia. ¿Quieres servir? Ten comunión y créeme, vas a escuchar de muchas necesidades. Busca visitar a un hermano y te darás cuenta de cuántas necesidades hay. A veces nosotros los líderes traemos propuestas a los diáconos, mira, hay que ayudar a esta familia, a esta, porque cuando los visitamos nos damos cuenta de estas necesidades. Pero yo digo, no deberían ser nosotros los únicos que traemos estas necesidades. Este interés mutuo que deberíamos tener como familia contrasta con el individualismo de nuestra sociedad. Transformando a la iglesia cuando nos cuidamos unos a otros en una verdadera comunidad de fe. Miren lo que dice Pablo en 1 Corintios, acompáñenme allá, la primera carta a los Corintios, capítulo 12. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 12. Vamos a leer específicamente el versículo 27. Dice así la palabra de Dios. Vosotros pues, aquí está una conclusión, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Miembros cada uno. Estamos unidos cada uno. Espiritualmente estamos conectados los unos con los otros. Por eso es que dice Pablo, cuando un miembro se duele, todos se deben doler. Y usa la metáfora del cuerpo para explicar lo que somos.
¿O es que acaso usted nunca se ha golpeado el dedo pequeño con la punta de la cama? Horrible, ¿verdad? Solo de pensarlo. Y todo el cuerpo lo siente. Comenzamos a brincar, a apretar las manos y a apuñalar la boca para que no salga ninguna locura en ese momento. Y todo el cuerpo siente eso. Bueno, es lo que dice Pablo. ¿Por qué cuando un miembro sufre, los otros sufren? ¿Por qué cuando un miembro está lleno de alegría por algo, el resto de los miembros están llenos de alegría? Por la sencilla razón de que estamos conectados, unidos los unos o los otros. Y por cada uno de los miembros que estamos conectados fluye la vida de Cristo entre nosotros, produciendo crecimiento entre nosotros. Por eso necesitamos fomentar conexiones personales entre nosotros, más allá de los cultos dominicales. Por eso no podemos limitar el vernos a solo el domingo. Necesitamos buscar hermanos que estén cerca de nuestra comunidad y dejar de estar tan ensimismados y buscar con quienes tener comunión. Orar juntos, tomarnos un buen café y conversar acerca de lo que el Señor está haciendo. Y a veces si no sabes qué preguntar, di con un espíritu de humildad y amor a tu hermano, ¿con qué estás luchando, mi hermano? ¿De qué forma pudiera orar por ti hoy? Y créeme, esa pregunta abrirá la puerta a un montón de cosas más. Hay desafíos que necesitamos superar para lograr este cuidado mutuo. Y una de ellas es la tendencia social hacia el individualismo. Nunca habíamos estado tan ocupados, ¿verdad? Siempre tenemos algo que hacer. Y si no tenemos algo que hacer, vamos a montar una lavadora. Pero vamos a hacer algo. Siempre estamos buscando algo que hacer. Nunca podemos estar tranquilitos. Esta generación ha rechazado el silencio y la reflexión. Necesitamos volver a esos tiempos, a disfrutar la quietud. Ese individualismo que nos mantiene aislados de todo nos ha hecho tanto daño. Estamos tan preocupados por nuestras agendas que no nos estamos cuidando. No, yo creo que el pastor tuvo que llamar a fulano. Yo no veo el domingo, seguro el pastor o sí solo llamaron. No, es tu deber. Es tu familia. Estás conectado también a esa persona. Son miembros los unos de los otros. Otro desafío que tenemos que superar para obtener este cuidado mutuo, que es un síntoma de vida en la iglesia, es lidiar con esa mentalidad de consumidor que tenemos. Nosotros vamos al centro comercial con esa mentalidad de consumidor, aunque quizás no vayamos a comprar, vamos a ver, y nosotros no se espera de nosotros en el centro comercial que hagamos algo por esas tiendas, por las personas que trabajan allí, ¿verdad que no? Simplemente vamos a observar. De hecho, esas personas sí van a hacer algo con nosotros. Nos van a hablar bonito para que compremos, pase adelante. Alguien decía que si usted se sentía deprimido, vaya a un mercado de ropa en nuestra ciudad. Usted pasa por los pasillos y, mi amor, pasa por aquí, mi vida, tengo pantalones de tal, mi cielo, tengo tal. Así que si usted está con la autoestima baja, ya sabe a dónde ir. Pero muchos de nosotros vamos hacia la iglesia con una mentalidad de consumidores. Bueno, vamos a ver qué recibo hoy. Me han dado un sermón, a ver que me pregunten cómo me siento, probablemente que me obsequien algún medicamento que necesito, que me animen, a ver si alguien trae desayuno y comparte conmigo. ¿Con qué mentalidad cree que ha venido esa persona que viene, escucha y se va inmediatamente? O esa persona que viene y en lugar de escuchar y de aprender de otros, viene aquí como maestro. Es la misma mentalidad de consumidor. Es la misma mentalidad. Pero también tenemos que lidiar en último lugar con el último desafío, y es esa falta de tiempo y compromiso en esta vida moderna y ajetreada. Tenemos que lidiar con eso si queremos tener ese síntoma de vida, de interés mutuo. Necesitamos interesarnos un poquito más los unos por los otros. Necesitamos hacerlo. Yo no digo que no lo estamos haciendo, pero ninguna iglesia ha llegado al tope de esto. Todos necesitamos seguir progresando en esto, de cuidarnos los unos por los otros.
Tercer síntoma de vida espiritual que debe haber en toda iglesia. Este es un poquito más largo. Tal iglesia tiene una gracia orgánica. Tal iglesia, hablando de esta iglesia que tiene estos síntomas de vida que hemos mencionado, porque cada síntoma está conectado el uno con el otro. Tal iglesia tiene una gracia orgánica en todos, que es evidente a todos. Tal iglesia tiene una gracia orgánica en todos, hablando de todos los miembros de la iglesia, que es evidente a todos. Recuerden el texto de Efesios, la meta es el crecimiento. Este síntoma que acabo de mencionar se refiere a una gracia que fluye a través de todos los miembros de la iglesia local y que es visible tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Juan capítulo 17, acompáñenme ya. Juan capítulo 17, versos 20 al 23. Juan capítulo 17, versos 20 al 23, dice la palabra de Dios. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de Dios, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo ¿qué? Crea que tú me enviaste. Hay un efecto dentro y fuera de esa unidad que se debe ver entre los creyentes, de esa gracia que debe estar entre los creyentes y que debe hacerse visible a aquellos que incluso están fuera de la comunidad de creyentes. Miremos ahora un poquito más atrás, Juan capítulo 13, versículo 35. Juan capítulo 13, versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Dice Cristo, la forma en la que puedan los demás identificarlos como discípulos míos es cuando lo vean como se aman entre ustedes. La obra que Dios ha hecho en nosotros debe hacerse visible incluso a aquellos que no son de nosotros. Las personas deben ver algo diferente en esta iglesia. No por la forma necesariamente en cómo nos vestimos o en el bonito local que Dios nos ha concedido. No, sino por la manera en cómo nos tratamos. Sino en la forma en cómo nos relacionamos. En la forma en cómo nos amamos. La unidad y el amor entre los creyentes van estrechamente conectados. Esa gracia que debe estar en todos los creyentes debe hacerse visibles a cristianos, incluso a no cristianos. A veces me preocupa que la doctrina, la gracia y la fe que decimos tener no se haga visible, real, ante los ojos de los demás. Decía Nicolás Tranchini, si Dios verdaderamente está dentro de ti, ¿no debería haber evidencias de lo sobrenatural en tu persona? La sobrenaturalidad, sigue diciendo él, puede ser definida como la capacidad para vivir una vida no normal. Es decir, llevar un estilo de vida que solo puede ser explicado por la presencia de Dios en mi corazón. Ahora, dice él, considera la siguiente pregunta. Si tuvieras que elegir un aspecto, aunque hay varios, que evidencian esa transformación no normal que decimos tener en nuestro corazón, piénsalo, ¿cuál dirías? ¿Ir a la iglesia todos los domingos? Bueno, yo me congrego todos los domingos. Lo dudo, los testigos de Jehová también van cada semana a su iglesia. ¿Leer la Biblia? Bueno, ¿acaso los mormones no leen sus propias escrituras y a veces la memorizan mejor que muchos evangélicos? Bueno, yo oro. ¿En serio? Los musulmanes oran 5 veces al día.
¿Cuántas veces oras tú al día? Considera lo mejor. ¿A qué apuntarías si tuvieras que justificar que el Dios que creó el universo está dentro de ti? Lo voy a repetir. ¿A qué apuntarías? ¿Qué evidencias darías de la obra sobrenatural en ti? ¿A qué apuntarías si tuvieras que justificar que el Dios Todopoderoso que creó el universo está dentro de ti? ¿Cómo justificarías eso? Necesitamos reflejar el poder transformador del Evangelio. Lo preocupante hoy de muchos evangélicos es que la gente no ve nada distinto en esas personas que pueda probar que el poder sobrenatural de aquel que creó el universo está dentro de él o dentro de ella. Y con eso tendremos que lidiar. La gracia que hay en nosotros debe hacerse visible a todos si hay vida entre nosotros. Por eso escribió Lucas en Hechos 4:32 lo siguiente: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y este era un testimonio que impactaba a los demás. Lo vemos también en la iglesia de Antioquía, donde se les llamó cristianos por primera vez a los cristianos. Y algo que yo una vez les decía, las únicas 3 veces que se menciona la palabra cristianos a los cristianos viene de la boca de no cristianos. ¿Usted sabía eso? Qué maravilloso sería que la gente identificara quiénes somos por ver la forma en cómo vivimos, sentimos, hablamos, manejamos las diferencias entre nosotros, cómo cuidamos de nuestra familia, amamos a nuestra esposa, cómo nos relacionamos entre nosotros. Necesitamos ser un testimonio poderoso para los no creyentes. Necesitamos lograr esto ¿cómo? Fomentando una cultura de perdón y de reconciliación en nosotros. Si el mundo ve entre nosotros cristianos, familias llenos de falta de perdón y de rencor, ¿crees que ese testimonio y esa acción que tú estás llevando a cabo evidencia la gracia de Dios en ti? No, no hay nada sobrenatural en ti, no, porque estás sencillamente actuando como cualquier otro que no tiene a Jesús. Cuarto y último lugar. Ya hemos visto que hay cierta actividad conjunta entre los miembros de la iglesia en estos síntomas de vida. Existe un interés mutuo, nos cuidamos porque somos una familia. 3, esa iglesia posee una gracia que debe estar en todos, pero que se hace evidente a todos. Y en cuarto y último lugar, el crecimiento experimentado es común a todos los miembros. El crecimiento experimentado es común a todos los miembros. ¿A qué me refiero? Estos síntomas se refieren a un crecimiento espiritual que involucra a todos los miembros de manera equilibrada y conjunta. Nosotros leímos en Efesios 4:11 al 16 que Dios dio dones en formas de apóstoles, profetas, pastores y maestros para que estos equipen a la grey con la palabra de Dios. Y que estos tomen aquello con lo que han sido equipados, se lo impartan entre ellos y crezcan de manera homogénea. Que todos podamos crecer de manera equilibrada, de manera conjunta. Nosotros deberíamos procurar que todos en trono de gracia podamos crecer de una manera homogénea, equilibrada y conjunta. De acuerdo a Efesios 4:11 al 16, ¿cuál es el papel de los líderes? Equipar a los santos, capacitar a todos los miembros, no solo a unos pocos profesionales y doctos. ¿Y cuáles son las características de acuerdo a Efesios 4 de ese crecimiento? Bueno, que está basado en la verdad y en el amor. Ustedes han visto esos cristianos que se tienden la mano con cualquiera, haciendo a un lado la verdad y negociando la verdad. Eso no es verdadera unidad. Eso es un ecumenismo dañino, destructor, basado simplemente en el sentimentalismo, lo cual no se va a sostener en el tiempo. La verdadera unidad debe estar fundamentada en la verdad y en el amor. Estando en Colombia a principios de este año, en Barranquilla, estábamos un grupo de pastores bautistas y un anglicano.
Y el pastor anglicano le pregunta al pastor bautista, pero ¿cómo voy a hacer yo para hacerme miembro de tu iglesia y permanecer si yo no estoy de acuerdo contigo en esto, en esto, en esto o en esto? ¿No me recibirías? Y él dice, probablemente la asamblea al examinar no te recibe. Pero mi pregunta no es si nosotros te podemos recibir, lo hemos hecho. Mi pregunta es cómo tú responderías, porque tú eres el que difiere con nosotros. ¿Qué harías tú cuando veas en nuestra iglesia las prácticas con las que tú estás en desacuerdo? ¿Te comprometerías a guardar silencio?, le dice él. Porque incluso si alguien te pregunta tu postura, tú ni siquiera deberías mencionarla, porque vas a comenzar a crear duda y tú quieres promover la unidad. Así que la pregunta sería más bien para ti. Dice, entonces, ¿cómo hacemos? Entonces nunca podré estar en tu iglesia. Y le dice otro pastor amigo, le dice, mira, muchas veces en favor de la unidad, una de las cosas que puede ayudar en casos como estos a la unidad es el tomar caminos diferentes. Y nosotros lo vemos en la Biblia. Hay momentos donde siervos del Señor por diferentes razones tomaron caminos diferentes y no dejaron de ser hermanos el uno con el otro. Y a veces lo recomendable será, busca más bien una iglesia cercana que se apega a lo tuyo, porque es más triste que termine en un proceso disciplinario o exhortado por cosas que se te advirtieron con anticipación. Entonces a veces una forma de promover esa unidad es esa: prefiero que tomemos caminos distintos ahora, a que por no mantener un espíritu humilde se rompa nuestra relación por un conflicto. Hermanos, la unidad debe tener estos dos elementos. Debe estar fundamentada en la verdad y en el amor. Pero también esta unidad tiene como propósito la madurez. Queremos madurar en Cristo. No queremos ser esos niños fluctuantes que habla Pablo en Efesios, que son llevados de un lugar a otro, que no saben ni siquiera lo que creen y que no pueden argumentar bien ni siquiera lo que creen, pero que no tienen la humildad para decir, es verdad, no lo sé bien. Queremos madurar. Necesitamos procurar la madurez entre las personas que estamos discipulando. Ustedes tienen personas que les están rindiendo cuentas, a quienes están discipulando. No actúen como un terapeuta que solo escucha a la persona, le da unos cuantos tips y lo envía a la casa. La meta de ustedes es que esa persona que te está rindiendo cuenta y a quien estás discipulando sea más como Cristo que cuando empezó el discipulado contigo. Se parezca más a Jesús en su forma de pensar, actuar y sentir. Esa debe ser tu meta. No hacemos discípulos de Plinio ni discípulos de Calvino, hacemos discípulos de Cristo. Personas que se parecen a su Señor, que caminan como su Señor. Si eso no se está cumpliendo en aquellas personas que estás discipulando o mentoreando, hay un problema serio ahí. Debes tener un propósito en mente para esa consejería. Por eso es que no discipulamos a los incrédulos, a los jovencitos, jovencitas que están en tu estudio bíblico y no son creyentes. Eso es un evangelismo y tienes que recordarles el evangelio e invitarlos a arrepentirse a creer. Si no los invitas a arrepentirse a creer en ese evangelio, también estás perdiendo tu tiempo. Por eso es bueno dejar de estar enfocándonos en tantas personas y tomar un pequeño grupo y ser eficaz con ellos y dejar al resto de la iglesia que también haga su labor. Pero ten cuidado de llevar a cabo estudios bíblicos sin una meta clara. Que tú sepas, este año me voy a determinar a esto y ver cuáles son los frutos de esto. La meta es que maduren. Hermanos, y la madurez no se mide por el número de asistentes. La madurez no se mide por el hecho de que esa jovencita o adulto ahora sepa explicar o definir ciertas verdades. No, los demonios creen y tiemblan. Y siguen siendo demonios. Queremos ver personas que estén enamoradas y cautivadas cada vez más por Jesucristo. Eso es lo que queremos. Si esa persona que estás mentoreando, discipulando, a medida de los meses se parece más a Cristo y ama más a Cristo y pasar tiempo con Cristo, se ha cumplido el propósito. Si no, o estás haciendo mal tu trabajo o probablemente tienes un incrédulo que se parece a un creyente. Amados, síntomas de vida espiritual. Hay cierta actividad en conjunta. Existe un interés mutuo porque somos una familia. Esta iglesia posee una gracia en todos que es evidente a todos. Y el crecimiento experimentado es común entre todos los miembros. Estamos creciendo de manera conjunta, equilibrada
y homogénea. Cuando vemos que un miembro se estanca, vamos a hacer todo lo posible para sacarlo de allí y que pueda madurar. Cuando un miembro está dudando de su conversión, abrimos la Biblia, tomamos el Evangelio y con amor y paciencia lo animamos. Cuando alguien requiere una exhortación, lo exhortamos. Pero queremos empujarnos unos a otros. Piensen como en una carrera, en medio de un bosque, de una montaña. Y vamos corriendo un grupo y de repente miramos atrás y no vemos a alguien. Y cuando miramos hacia atrás vemos que su pie se atoró entre rocas. ¿Qué es lo más lógico que deberíamos hacer? Correr, sacarlo y volver a correr. Y si otro vuelve y se queda o se pierde, volvemos a buscarlo. A menos que esa persona decida permanecer en su pecado sin arrepentimiento y de acuerdo a Mateo 18 está demostrando que no es parte del pueblo de Dios. Pero si ese no es el caso, nuestro deber es arrancarlo de ahí y seguir corriendo, porque queremos seguir creciendo de manera continua. Una iglesia que exhibe estos síntomas es un testimonio vivo del poder transformador del Evangelio. Que sea el Señor ayudándonos a autoevaluarnos y animándonos a manifestar estos síntomas. Si requiere algún medicamento, si requieren que nos coloquen esos aparatos para levantarnos y resucitarnos, hagámoslo. Utilicemos la verdad y el Evangelio para hacerlo. Porque cada uno de estos síntomas, repito, es un testimonio vivo del poder del Evangelio en nosotros. Oremos. Bendito Dios, gracias por nuestra iglesia. Gracias por hacernos parte de esta iglesia local. Gracias por darnos a tu pueblo. Gracias por tanto amor y misericordia. Gracias por guardar esta iglesia a lo largo de los años de divisiones. Gracias por cada persona que has añadido. Ahora permítenos vivir de acuerdo a lo que somos. Una familia, el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.